para eso. En este video les vamos a enseñar por qué nuestra máquina recta no hace remate en nuestras costuras. Tenemos dos formas de revisar por qué no lo hace. La primera es checar en nuestra palanca de remate que esté bien apretado nuestro tornillo. Puede venir en forma de llave Allen o igual el tornillo puede traerlo en forma de desarmador plano. Aquí lo tiene en forma de llave Allen. La llave que vamos a ocupar es una 532. Aquí podemos tener el problema de que esté flojo un poco y ya no haga el remate. Si observan, si llega a estar flojo o un poco apretado, ya no lo va a hacer. Aquí está flojo y ya no lo hace. Si lo apretamos un poco de este lado, si llega a estar flojo el tornillo de la palanca de retroceso, no nos va a hacer el remate. También hay que ajustarla y calibrarlo en donde tiene que ir su posición. En otra máquina lleva un saque y un tornillo para ayudar a sujetar la palanca. Este nada más lleva uno y la palanca es en forma de abrazadera. Su resorte lo lleva introducido en la parte de adentro para que retroceda, lo ayude a retroceder. También este ruido que hace es porque no calibramos bien o no apretamos bien el tornillo. Les vamos a mostrar cómo hacerlo. Con nuestra llave Allen vamos a aflojar. Y aquí en esta parte, en la máquina no debe de topar. Hay que bajar un poquito la palanca para que al hacer el remate no llegue a la otra parte de la máquina. Y no choque y no haga esto. Y ahí nos queda. Y aquí ya bajando, ya cuando apretamos, podemos bajar y mover la palanca y apretar mejor el tornillo. Lo apretamos y ya nos quedó. Si no nos llega a hacer el remate en la parte de atrás, destapamos y quitamos la tapa. Y aquí tenemos el resorte con una biela sujetando el resorte. La biela sujeta el resorte y es que se haya aflojado el tornillo donde hace el movimiento la palanca del retroceso. Lo único que tenemos que hacer es apretar el tornillo. Este tornillo es de llave Allen igual, de 2 milímetros. Una llave Allen pequeñita. Lo podemos tener en forma de T, la llave Allen, o en forma de L. Ahorita vamos a ocupar la llave T y ahí apretamos el tornillo. En la parte de abajo, por la parte de adentro, también tienen un tornillo de llave Allen. Vamos a apretarlo. Se los vamos a mostrar. Y aquí les mostramos
el cuadrante que va sujetado con una llave Allen igual, en forma de abrazadera. En otras máquinas la tiene en forma de pinza y sujeta un cuadro, un cuadrante. Ese a veces se puede llegar a salir o se afloja el tornillo y se nos cae, entonces hay que apretarlo, colocarlo de nuevo en su posición. En esta máquina lo lleva en forma de abrazadera, pero igual el tornillo se puede aflojar. Ahorita vamos a ocupar una llave Allen en forma de T del número 4 y ahí vamos a apretar el tornillo que hace que se mueva la palanca de retroceso. Vamos a mostrarles. Y aquí vamos a apretar el tornillo de llave Allen. Y ahí nos queda. Ya lo apretamos. Y ahora vamos a mostrarles cuál es la forma de por qué nuestra máquina igual puede llegar a vibrar la palanca de retroceso al estar trabajando y cosiendo alguna prenda. Un detalle que podemos tener es por excedernos en aumentar la puntada de nuestra máquina. Si estamos cosiendo en el número 3 y aumentarle, y el botón que va por este lado de adentro, a veces por agrandar la puntada lo botamos y aumentamos la puntada, y es donde en la parte de adentro se sale. Empieza a vibrar la palanca ahí. Eso es lo que les decía yo, que por qué no queda bien calibrada la palanca. Al aumentar nuestra puntada va a hacernos este ruido. También el ruido que hace nuestra palanca de retroceso es por el avance de nuestros dientes o alimentación en la placa. Puede ser que llegue a topar en la placa. Entonces lo que debemos hacer es centrar nuestra alimentación en la placa nada más. En otro video ya les mostramos cómo hacerlo. Y nos va a dejar de hacer el ruido en nuestra palanca de retroceso. Eso es todo, amigos.